reconocer que de Dios viene el poder, de Dios viene la sabiduría, de Dios viene todo lo que podemos tener en nuestras manos. Amén, hermanos. Y la gloria y la honra debe de ser para Dios, hermanos. En lo poco que tenga o en lo mucho que tenga, hermanos, la gloria es para Dios. De Él viene todo, hermanos. Acuérdense, hermanos, que llegamos sin nada, hermanos. Sin nada, ni siquiera el petate en que caernos rendidos a dormir, hermano. Venimos sin nada, hermano. Venimos con guaraches, hermano. Venimos a un país, hermanos, de prosperidad, donde la gracia y la misericordia de Dios nos ha traído. Pero ahora, hermano, nos hemos hecho de casa, nos hemos hecho de carros, y a algunos se nos está olvidando, hermanos, de dónde nos ha sacado Dios. Y no se soberbellezca, hermanos, aquí como lo hizo este hombre, hermanos, que lo tuvo que pasar sobre la balanza de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que inclusive hasta agarró de los utensilios de Dios para estar emborrachándose con más de 1000 príncipes, hermanos. Usaron los utensilios, hermanos, de Dios, hermanos, de allí, del templo de Israel, hermanos, y estos utensilios los usaban para emborracharse con sus mujeres, sus concubinas, y esto no le agradó a Dios, hermanos. Inmediatamente, hermanos, ahí en la sala, hermanos, del palacio real, se aparece una mano en la pared, hermanos, y empieza esa mano a escribir palabras. Palabras con las cuales sorprendió a este rey y no sabía el significado. Ni los astrólogos, ni los inteligentes, hermanos, ni magos, nadie podía descifrar, hermanos. Solamente, hermanos, había un hombre que podía, que tenía la sabiduría, que tenía la humildad, que tenía, hermanos, el corazón, el poder de Dios en su vida, y era, hermanos, el profeta Daniel. Alguien que reconocía de quién era el poder. Alguien que reconocía, hermanos, que quién era el que lo sacaba, hermanos, del fuego, del mismo horno de fuego. Dios lo cuidó, Dios lo prevaleció. Y este hombre, Daniel, un hombre de Dios, pudo interpretar, hermanos, esas palabras escritas con una mano en la pared. Este hombre mira esas palabras, hermanos, y las empieza a traducir, hermanos, aquí el profeta Daniel, hermanos, a este hombre. Y le dice, la escritura es esta. Mené, Mené. Esta es la escritura de su interpretación. Contó Dios tu reino y le has puesto fin. Quiere decir que hasta aquí llegó tu reino. Quiere decir que hasta aquí llegó tu tiempo. Quiere decir que porque tú miraste con tus propios ojos cómo Dios humilló a tu padre, cómo Dios humilló de ser un hombre que no daba honra y gloria a Dios, y lo tuvo que humillar para entender de quién venía el poder, pero tú no lo viste de esa manera. Lo triste de nuestras vidas, hermanos, es no enseñarle a nuestros hijos quién es quien provee todas las cosas. Amén, hermanos. Que nuestros hijos empiecen a valorar, hermanos, de quién viene todo lo que Dios nos da. Que nuestros hijos empiecen, hermanos, a ver, a visualizar de quién viene la bendición. La bendición viene de Dios. La gloria es para Dios. Lo que comemos en casa es que viene de Dios. Lo que tenemos que decir viene de Dios. El lugar donde vivimos viene de Dios. Todo proviene de Dios y nuestros hijos lo deben de saber. Porque la razón y lo más triste, hermanos, que estamos creciendo en una generación, hermanos, donde los hijos se han sido agradecidos y no dan la honra, la gloria a Dios, hermanos, y en muy poco tiempo se olvidarán de quién viene el poder, hermanos, y la bendición, hermanos. Nosotros como padres tenemos que enseñar, tenemos que instruir a nuestros hijos, hermanos, sobre la bendición de Dios, hermanos. Y este hombre, hermanos, estaba, hermanos, a punto, hermanos, de poder estar viviendo el último día de su vida por no reconocer que de Dios venía la bendición. Dios lo tuvo que pasar sobre la balanza de Dios, hermanos. Y dice, te he puesto sobre la balanza, te he puesto en la balanza. Y dice, Tekel, pasado, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Te faltó conocimiento, te faltó humildad, te faltó discernir, te faltó preguntar y entender
haya sido hallado falto. Y qué triste, hermanos, saber, hermanos, no es que también tan triste, sino que un día, hermanos, Dios, hermanos, nos pondrá en la balanza de Dios, hermanos, para ver nuestro peso espiritual. ¿Sobre qué está puesto, hermanos? ¿Sobre qué está el peso de nuestras vidas, hermanos? No le estoy hablando de ese peso, hermano, ¿verdad? Hermano, tantos tacos, tanta hamburguesa, tanta comida, pero si fuera eso, hermano, hombre, la balanza se va hasta abajo, hermano, hermanos. Y a otros que comen menos y la balanza está arriba, hermano. No es ese peso, hermanos, al que le quiero hablar. El peso espiritual de nuestra vida, hermanos. Del que podamos entender de quién viene la bendición, del que podamos entender quién es el proveedor, hermanos, aún de nuestras propias vidas, aún de nuestro sustento, aún de nuestra familia, aún de nuestros hijos, de quien proviene la bendición, a quien debemos de dar gracias a Dios en todo y como agradecimiento, adorar, glorificar el nombre de nuestro Dios, enseñar, instruir a nuestros hijos de quien viene la bendición, hermanos. Amén, hermanos. Dice que he encontrado que fuiste hallado falto. Le faltó peso, le faltó conocimiento, le faltó entender que de tal manera su corazón, dice, se ensoberbeció, hermanos. Dice el verso número 20, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Amén. No pensemos, hermanos, que siempre vamos a estar en la misma posición que estamos. Un día Dios nos puede quitar, un día Dios nos puede bajar, un día Dios nos puede tumbar, un día Dios puede quitar, hermanos, nuestro orgullo para encontrar y hacernos bien, hermanos, de quién proviene, de quién viene toda la bendición. Amén, hermanos. Se llenó tu corazón de orgullo, dice. Se ensoberbeció, hermanos, y su espíritu se endureció en su orgullo. Quiere decir, hermanos, que el primer error, hermanos, de este hombre, hermanos, en su vida, hermanos, es que el orgullo le empieza a crecer dentro de uno mismo, hermanos. El orgullo, hermano, de empezar a creerte que todo lo que tienes y lo que has obtenido ha sido por tu esfuerzo, ha sido por tu lucha, ha sido por tu inteligencia, por tu conocimiento y sabiduría, pero ¿quién te ha dado todo eso? Amén. Es Dios, hermanos. Amén, hermanos. Es Dios de quien proviene toda la bendición, es Dios de quien proviene todo lo que tenemos, por mucho o poco, es del Señor, hermanos. Y por lo tanto, hermanos, debemos siempre mantenernos humildes delante de los ojos de Dios, hermanos. La humildad va a hacer, hermanos, que nuestra vida, hermanos, glorifique a Dios. La humildad de nuestras vidas va a hacer, hermanos, que la gloria de Dios sea llevada hacia otros lugares, hermanos. Que de no haber tenido nada, de haber llegado en ceros, que ahora ven una bendición en tu vida, ven ahora, hermanos, que el Señor te ha prosperado, ven ahora, hermanos, que estás en una buena vida en el Señor, con buenos hijos en el Señor. Oh, hermano, ven ahora, hermanos, como el Señor ha puesto su mano sobre ti, hermano, te ha bendecido, hermano, pero ¿sabes? Es por la gracia y por la misericordia de Dios, hermanos. Y nunca para ensoberbecernos, hermanos. Nunca para orgullecernos, hermanos. Nunca, hermanos, para poder decir, hermanos, que lo que usted ha tenido, hermanos, ahora, hermanos, se lo debe a sí mismo, hermanos. No, hermanos, todo ha provenido de Dios, porque Dios es quien nos da la vida y quien nos quita la vida. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Amén, hermano. No nos esperemos un día, hermanos.
tengamos que llegar de tal manera y de tal situación. En poder, hermanos, vivir, pasar, hermanos, como este hombre tuvo que pasar. Después de un rey tan poderoso, Nabucodonosor, hermanos, se mandó a hacer una estatua de oro, hermanos, gigante, para que todos adoraran a la estatua y se arrodillaran ante él, hermanos. Este hombre se le estaba subiendo el orgullo, hermanos. Aunque no conocía de la palabra de Dios, no conocía, pero decía en su corazón, el Dios de los dioses, oh hermano, cuando echó, hermanos, a estos jóvenes, hermanos, al horno de fuego, hermanos, entendió y yo veo a alguien más dentro de ese horno de fuego. Y es semejante al Hijo del Hombre, hermanos. Entendía, hermanos, que había algo más grande sobre todas las cosas, que tenía el dominio sobre el imperio de la potestad de la vida de los hombres, hermanos. Y ese es nuestro Dios, hermanos. De que proviene todo, hermanos. De que Él abre las ventanas de los cielos para que la bendición abunde sobre tu vida, o de que también cierra totalmente la bendición. Dice, hermanos, que un día, hermanos, pudiéramos tener, hermanos, también, hermanos, pero también un día pudiera que no tuviéramos también. Pero en todo eso, hermanos, tenemos que entender que la gloria y la honra sigue siendo de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Nadie se la puede quitar, es de Él, solo le pertenece a Él, hermanos. Si tú haces algo, hermanos, en tu conocimiento, hermanos, eres un artista, hermanos, tienes talento, tienes algo, hermanos, que sea, hermanos, de bendición para muchos o para otros, porque la gloria y la honra es para Dios, hermanos. Amén, hermanos. Pero el hombre, hermanos, ha querido ser enaltecido, hermanos. El hombre ha querido ser reconocido, hermanos. Y sabe, hermanos, cuánto, hermanos, hay gente hasta que se enferma, hermanos, así tan enfermas están, hermanos. Tan apasionadas están, aunque sea de tener un like más en su vida. Tengas o no tengas, hermanos, millones o nada, la gloria es de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el problema, hermanos, hoy en día que está llegando a la vida del hombre, a la vida de la mujer, del ser humano, hermanos, es poder, hermanos, que la gente te reconozca, que la gente te mire, que la gente, hermanos, te aplauda, que la gente te levante, hermanos. Pero sabes, hermanos, si Dios nos ha dado algo, si Dios ha puesto algo en nuestra vida, es para que sea para la gloria de Dios y Él sea reconocido y que a mí me conozcan menos. Amén, hermanos. Dice, hermanos, que este hombre, hermanos, lo tuvo todo. Este hombre, hermanos, dice que lo tuvo todo, pero nunca reconoció a Dios. Y ahora, hermanos, aún sabiendo también de aquellos utensilios, hermanos, que eran, hermanos, para un lugar específico, para un lugar especial donde deberían de estar, hermanos, en el templo, hermanos, en el tabernáculo, fueron traídos, fueron robados y ahora usados, hermanos, para emborracharse. Eso le desagradó a Dios, hermanos. Cuando algo específicamente Dios te ha dado en tu corazón, hermanos, un talento, hermanos, Dios te ha dado en tu corazón, hermanos, una bendición tan grande, que ahora la uses para el mundo, hermanos. Que ahora la uses para que el mundo despierte sus alegrías en eso. Conocíamos un joven muy talentoso, hermanos, a la muralla, hermanos, y Dios le había dado un buen talento, hermanos. Y hermanos, y ese talento se fue desarrollando más y más y más, hermanos, y cómo lo usaba Dios. Pero después, lo vuelvo a repetir, el corazón se ensoberbellece, se levanta. Y ahora, hermanos, está cantando al mundo, está cantándole a los borrachos, y está dándole su talento a los borrachos. Eso ha pasado, hermanos, por años, por siglos, por décadas, hermanos. Dios nos ha dado una bendición, esa bendición debe de ser para la gloria de Dios, hermanos. Dios te ha dado y te ha bendecido con una casa, hermanos, bonita, una casa grande, debe de ser para la gloria de Dios. No para que metáis sus borrachos ahí emborracharse, hermanos. Tener sus fiestas mundanas, sus carnes asadas, y miren mi casa, miren qué grande, miren lo que yo no, usted no ha hecho nada, eso se lo ha dado Dios. El día que Dios quiere, no lo quita, hermano.
Tremendo carro, qué tremenda bendición, hermanos, pero Dios te le ha dado para la gloria de Dios, hermanos. Para ti, para tu familia, para que lo disfruten, hermanos. Para alguien que se necesita, hermanos, poder ayudar a un hermano, a un lugar, ayudar a alguien, a un pastor, un misionero, llevarlo al pueblo, traerlo, hermanos, de regreso, para que sea usado para la gloria de Dios, hermanos. Pero la usan para irse en esas mismas movilidades, en esas mismas bendiciones de Dios, a sus fiestas mundanas, a sus borracheras, a sus fiestas, hermanos. Y hermanos, eso es lo que desagrada a Dios, hermanos. Eso es lo que desagrada a Dios, hermanos. Una bendición que Dios nos ha dado, que para Él sea la gloria. Una bendición que proviene de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Que podamos compartir esa bendición que proviene de Él. Es para Él y la gloria es para Él. Compartamos de las bendiciones de Dios, hermanos, para que otros también sean bendecidos a través de esta bendición que Dios te ha dado, hermano. Amén, hermanos. Si Dios te da un talento, enséñale también a otro, hermano, también para que ese talento, hermano, se expanda para la gloria de Dios. No es para nuestra propia gloria, no es para nuestro propio uso, es para que otros sean bendecidos, hermanos. Amén, hermanos. Dios te ha dado un talento, hermanos, enséñalo. Pero ahora hay tanto egoísmo en la vida del hombre para poder enseñar. Ya no hay tiempo para enseñar, ya nadie quiere, hermanos, impartir tu tiempo para enseñarle un talento que Dios te dio a otro, un talento de trabajo, cómo usar una herramienta, cómo pintar, cómo agarrar mejor el rodillo, cómo poder tapear, cómo poder, hermanos, ser el framing, cómo poder ser, hermanos, los talentos que Dios te ha dado, hermanos, también ayuda a la otra para que también sea bendecido con la bendición que Dios te ha dado a ti, hermano. Porque acuérdate quién te enseñó a ti. ¿A poco ya nació enseñado? Qué bendición leer rápido, que queda bien, profesional, hermanos, calidad de trabajo, hermanos, pero ¿quién te enseñó? ¿Quién te pasó ese talento, hermanos? Amén. Hermanas, en la comida, pásese la receta, hermana, otra. Hermana, ¿qué le echa? Ese es talento exclusivo que solamente en la familia lo podemos tener, a nadie se lo podemos dar. Pase el talento, hermana, bendiga a otros, que otros sean bendecidos con la bendición de Dios. Amén, hermano. Que ese mismo salsita, hermanos, que usted hace, también la hermana que es de allá del Salvador o de Huerteca, es la misma salsita o mejor que usted. Amén, hermanos. Que ese sancocho que hacen allá en Santo Domingo lo hagan las hermanas de México también con el mismo sazón, el mismo, hermanos, y le quede igualito como si fuera allá. Amén, hermanos. Pero hermanos, no creemos, porque es exclusivo de la casa, es exclusivo de la familia. Y Él receta que nadie quiere pasar a nadie. Todo proviene de Dios, amén, hermanos. Toda la bendición es para Dios, para que seamos bendecidos, hermanos, los unos, y esa bendición se extienda a los otros, y la gloria sea para Dios, hermano. Cantas bonito, hermanos, también podemos darle tu talento también a otras para que también canten bonito para el Señor. Amén. Mira, se les ha explicado aquí, hermano, mis hijas les ha enseñado a compartir sus talentos, hermanos. Mi hija les ha dicho, hermano, aprieten el diafragma cuando cante. Aprieten el diafragma y le va a cambiar la voz, le va a salir la voz diferente. Aquí hemos aprendido, hermanos. Uno no sabía qué era, si era tono bajo, contralto, unos contrabajos. Pero nos hemos dado cuenta, hermanos, porque el talento se desarrolla para que otros sean bendecidos, hermanos. Ve a alguien ahí agarrando una herramienta que no es la manera adecuada. Hermano, no ven, mira, se va a lastimar así, hermano. Mira, agárralo así, hermano. Mira, a decir, ya que facilito, mira. Pero estamos dejando que se dé un martillazo. Estamos dejando, hermano, ahí que se trabe. No, que le piense, que le busque también, así como yo le batallé, mire, este dedo lo traigo chueco porque nadie me enseñó así también, que le busque, hermano, si ya sabe, dígale, hermano. Enséñelo, hermano. Está esperando
a que se lastime, está esperando a que se caiga, hermano, enseñe, desarrolle, pasemos los talentos que Dios nos ha dado y que todo sea para la gloria de Dios, hermano. Oh, hermano, este hombre pudiera haber vivido muchos años, hermano, sobre el reinado, hermanos. Pudiera haber sido bendecidos, hermanos, pero la falta, hermanos, que su padre, su propio padre, no le dijo: mira, hijo, todo eso que tú tienes, todo eso que te ha quedado aquí, no es que ha provenido de mí, ha provenido de Dios y lo tienes que cuidar, le tienes que agradecer a Dios. Amén. Porque hay ahora, hermanos jóvenes que tragan, hermano, ni siquiera oran. Son tan exigentes, hermano. Mami, si vas a comprar unos tenis, cómprame unos de marca, unos Nike, unos Jordan, si no, mejor no me compres nada. ¿Te pones tan exigente? Dale gracias a Dios que te compran, porque no merecen ni que traigan guaraches. A propósito, hermano, Jaime sacó unos guaraches que nos regalaron, hermanos, para repartirlos a los hermanos. Hermano, gracias. Yo voy a ver algunos. Amén, hermanos. Pero ya no queremos, hermanos, andar con guaraches. Ya puro Stacy Adams. Hermano. Ya puro zapato de charco. Ya no quieren ni sacar la basura porque te ensucian los zapatos, hermano. Hermanos, tenemos que entender, hermanos, que si el traje, la ropa, los zapatos que trae puesto es porque ha provenido de Dios, de un buen Dios bueno, maravilloso y misericordioso. Amén, hermanos. Ahora ya no regalan ropa para nuestros hijos, ya no la queremos, hermanos. Ay, no, la ropa usada yo a mis hijos puro nuevo. ¿Cómo, hermanos? Estamos desperdiciando la bendición de Dios, hermanos. ¿Cómo Dios nos va a bendecir así, hermanos? Siendo mal agradecidos, hermanos. Tenemos que, hermanos, como agradecidos hacia Dios, hermanos, agarrar y aceptar las bendiciones que provienen de Dios, porque vienen de Dios, son para Dios y de Dios provienen. Amén, hermanos. Pero este hombre, hermanos, se empezó a ser mal agradecido. Se ensoberbeció su corazón. El espíritu se endureció en su orgullo. En su orgullo. Y cuando en la vida del hombre, hermanos, se llena de orgullo, se llena de activismo, hermanos, es muy difícil, hermanos, que puedas entender de quién viene toda la bendición hacia nuestras vidas. Amén, hermanos. Miren, hermanos, cuán bueno y cuán misericordioso es Dios, hermanos. Usted debería de darse cuenta, hermanos, que hay países, hermanos, hay lugares que ni siquiera tienen tortillas duras para comer, hermanos. Ni siquiera tortillas duras tienen para comer. Y aquí, hermanos, ¿verdad? Cómo están desperdiciados, hermanos. Ya no queremos el pan que nos traen, que nos regalan, hermanos. No queremos la verdurita que nos traen, hermanos. Son bendiciones de Dios, hermanos. Lo único que quiere es pura pesa nomás, hermanos. El peso que ha visto el Señor, hermanos, es un peso, hermanos, de este mundo, de estas cosas que nos tienen afanados, hermanos. Pues ya no queremos las bendiciones de Dios, hermanos. De que dice: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué nos faltaría, hermanos, si Dios nos pusiera en la balanza de Dios, hermanos? ¿Dónde se iría el peso, hermanos? ¿Hacia lo espiritual, hermanos, o hacia lo carnal? Si este hombre, hermanos, tuviera su peso, hermanos, hacia lo espiritual, no le hubiera pasado todo lo que le pasó en un solo día. En un solo día le quitaron el reino. En un solo día murió. Usted no sabe, hermanos, las cosas pueden cambiar, hermanos, de un minuto a otro, hermanos. Nos puede cambiar la vida totalmente. Y por eso, hermanos, entendamos
entendamos, hermanos, que en la balanza de Dios, cuando Dios nos pone en la balanza, hermanos, ahí se determina, hermanos, exactamente, hermanos, lo que realmente somos espiritualmente dentro de nuestro corazón, hermanos. Antes la balanza no existía, hermanos. La pesa no existía, hermanos. Eso fue en los tiempos de los egipcios, hermanos, que inventaron la balanza, inventaron el peso, y dice en la misma Biblia de Éxodo, hermanos, que por su peso se daban las porciones. Tuvieron que inventarse una balanza para pesar y dar las porciones por igual. ¿Se acuerdan nuestros terrenos allá, hermanos, como las básculas, cuando a ver, un kilo de huevo, un kilo de arroz? Alteraron las básculas, hermanos, para darle menos. ¿Cómo? ¿Esto es un kilo? Sí, es un kilo. Mira, pues ya ahorita todo está caro, hermanos, y no sabía con cualquier cosita. Dice la palabra, hay los que alteren el peso. Hay los que alteren el peso. No podemos alterar en nuestras vidas, hermanos, lo que realmente no somos o no tenemos. Dios nos conoce clara y específicamente el peso que hay espiritual dentro de nosotros. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, el peso de Dios, hermanos, nos hace, hermanos, que podamos nosotros permanecer sólidos, hermanos, en una vida espiritual. La palabra trae peso sobre nuestras vidas, que nos hace entender, nos hace conocer y comprender lo que estamos mal. Nos sentamos, reconocemos, pedimos perdón a Dios, arreglamos nuestras vidas y seguimos hacia adelante, hermanos. Pero cuando esta palabra, este peso no cae en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, nos ensoberbecemos, el orgullo crece, el peso carnal es más y menos lo espiritual. Y los espacios se van haciendo cada vez más en las iglesias. Miren, hermanos, el peso que hay en el mundo entero por un balón de fútbol. Todo un mundo apasionado, hermanos, todo un mundo apasionado en un mundo entero por una pelota de fútbol de juego, hermanos, y por aquel que murió por nosotros, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario y nos da salvación y vida eterna, y no quiere la gente. Es más, hasta llora porque un equipo fuerte están derramando lágrimas, se agarran como niños chiquitos llorando porque perdió su equipo favorito. Unos chillones aquí perdieron, llorando, hermano, porque sacaron al cristianismo, ya no está ahí, está chillando, hermano. Y hay otros que no van a querer venir el próximo domingo, que se van a quedar a ver la final del fútbol en sus casas. ¿Dónde está el peso? ¿Dónde está la balanza en tu vida, hermano? En un deporte, en una pelota de juego, hermanos, pues las cosas de Dios que traigan peso sobre nuestra vida, y un día el Señor pesará nuestra balanza y entonces las cosas podrán cambiar, hermanos. Y no diga que no se le predica, no diga que no se nos dice, y no podamos decir, hermanos, que no vienen advertencias de Dios sobre nuestras vidas. Dios siempre advierte. Dios siempre, hermanos, nos da siempre una advertencia antes que cualquier cosa llegue a pasar, para arrepentirnos, para ponernos bien, para que podamos ajustar la balanza de nuestra vida, hermanos, y tener un peso por el cual Dios quiere y espera de mí. Un peso espiritual sobre mi vida diaria en el Señor, hermanos. Amén. Si de por sí, hermanos, en la balanza de la vida de nuestros días, hermanos, el diablo, hermanos, se avienta ahí del lado carnal, hermanos, para que ese peso carnal sea más todavía difícil de quitarse. El diablo hasta se echa piedras también para que pese más carnalmente sobre nuestras vidas, hermanos. Y se nos es difícil, hermanos, poder quitar peso de pecado, peso que estorba, hermanos, y poder, hermanos, entonces que la balanza se vaya ajustando en lo espiritual, en la lectura, en la oración, en la fidelidad con el Señor, hermanos. Miren la balanza, hermanos, de Daniel, dice la Biblia que era un hombre de oración, hermanos, abrían las ventanas que apuntaban hacia Jerusalén y 3
sabiduría en todo, hermano. Era el mejor, era el número uno, hermano, pero nunca se levantaba, siempre decía: Dios todo Padre y todo, de él viene la sabiduría. Siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Aunque se le había dicho que le iban a poner un collar de oro y que le iban a dar, hermanos, entre el 6 señoríos sobre la tierra, le digo: quédate con tu collar de oro, no lo necesito, yo tengo lo mejor a mi Dios. Dale a otro el señorío, yo no lo necesito, mi Señor y Jehová es Jehová de los ejércitos, Él es mi Señor y Salvador. Amén. Pero de todos modos te voy a interpretar esa visión. Y le digo: se te quitará a partir de hoy, reina, tu peso es bajo. Y número 3, le dijo: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos, a los persas. Pocas palabras, perdió el reinado. Dios nos tiene, hermanos, en una bendición, donde tú eres el rey de tu propio hogar, de tu propia familia. Amén, hermanos. Y ahí está la reina de esposa. Pero si no le damos la gloria a Dios, pero si no valorizamos lo que tenemos, pero si no entendemos que toda esa bendición proviene de Dios, Dios no lo puede quitar en cualquier tiempo, hermanos. Amén. Simplemente no somos buenos administradores, hermanos. Porque hay tantos hogares destruidos, tantas madres solteras, de Dios, amén, hermanos, proviene de Dios. Daniel entendió, hermanos, que toda la bendición era de Dios. Daniel entendió, hermanos, que todo, aunque estuviera en un peligro, aunque estuviera, hermanos, o lo que pasara, hermanos, Dios lo libraría con su mano poderosa, amén, hermanos. Se afirmaba en esa fe, hermanos. Mira, me vas a meter al horno de fuego, pero mi Dios me librará y me sacará con bien de allí. Amén. 7 veces más. Dice que los guardias, hermanos, que nos iban a aventar desde la puerta, hermanos, el calor del fuego nos hizo cenizas. Ahí estaban adentro, Sadrach, Mesach, Abednego. Pero veían a uno más, nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo. En medio de los problemas está con nosotros, porque Él prometió: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Salió de este lugar, ábrale, ya, en esa cumbre, a ver qué pasó. Y estaba desesperado, y los vio salir, su ropa ni aún olía. Amén. Sus cabellos todos, hermanos, enteritos. En el capítulo 6 miramos, hermanos, buscaban la manera, hermanos, de cómo meterle trampa a Daniel, hermanos. Buscaban la manera cómo acusarlo delante del rey para matarlo, hermanos. Pero había algo firme en su vida: su testimonio. Amén, hermanos. Su testimonio. Hermanos, no saben, no entendemos que donde quiera hay cámaras, hermanos, te pueden grabar, te pueden filmar, hermanos, y nadie está exento. Inclusive, hermanos, yo mismo estoy expuesto también en cualquier día haciendo algo que esté fuera de la voluntad de mi Dios. Nos pueden cachar. Dios no puede ser burlado, hermanos. Este hombre, hermanos, este joven no hallaba ninguna falta sobre él, hermanos. Tuvieron que hacer un edicto y promulgarlo y confirmarlo y sellarlo con el anillo del rey, que todo aquel que se postrara ante un Dios que no fuera, hermano, como nosotros, lo encontraban culpable. Hicieron ese edicto. Y Daniel, como oraba 3 veces al día, fielmente, constantemente, la oración tiene poder. Amén.
rápido decir: hey, hemos encontrado un hombre que nos ha orillado de ti, oh Rey. Por lo tanto, merece ser echado en el foso de los leones. Fue y miró exactamente si se estaba orillando. No sea que Dios será, pero no es aquí. Lo aventaron muy de mañana, hermanos, al foso de los leones y pusieron una piedra pesada en la puerta, hermanos. Leones feroces, hambrientos, hermanos. Lo miraron ahí a Daniel, hermanos. Y dice la palabra de Dios que Dios enmudeció y aplacó a esos leoncitos, gatitos, amén. Llegó Daniel, hermanos, y a ver, gatito, ven para acá, agarró, hermano, como peluche, como almada, y se acostó encima de uno de ellos. Amén, hermanos. Ven para acá, tu león, cachetadas, hermanos. Dios tiene el control, hermano. A ti un chihuahuita te espanta, hermano. Un chihuahuita, hermano, te empieza a ladrar y no quieres tocar esa puerta, hermano. Si te brinca, no quieres ganar, un chihuahuita te echa a correr, hermano. Una ocasión ganando armas para Cristo, hermanos, iba mi esposa, hermanos, y una hermana me tocó salir, hermana Leticia, hermanos, y abrieron el gate de una casa, hermanos, y se metieron para adentro a tocar la puerta, hermanos. Estaban en otra puerta, hermanos. Y tocaron la puerta, y sale el Señor y les dice: ¿cómo entraron? Y ese perro que está ahí, dice, no les ladró, ese perro no deja entrar a nadie, y ese perro estaba dormido, el perro. Animalones aquí, hermanos. Y le dieron de Cristo, le compartieron el Evangelio, salieron la puerta cuando le hizo clic. Se habían salido mi esposa y la hermana. Amén, hermanos. Pero nos atemorizamos, hermanos. Nos olvidamos que tenemos a un Dios grande y poderoso, que puede callar la boca de los leones, que puede librarnos de un horno lleno de fuego. Dios está en control, hermanos, de los asesinos, de los ultrajadores, de los raptores, de los secuestradores, hermanos. ¿Por cuántos caminos no he andado, hermanos? Y me han librado. Amén, hermanos. Yo entiendo perfectamente, hermanos. Y el que ande con miedo, hermanos, es porque así está tu conciencia, hermanos. Si tienes miedo de hacer algo que sea con la gloria del Señor, tu conciencia te está acusando, hermanos. Debes ponerte bien contigo, porque tu balanza está así, hermanos. Todo el peso que tú te quieras, hermanos, está así, hasta el tope, hermanos. Y la misma conciencia, hermanos, nos acusa. Y da miedo, temor de enfrentarte a algo donde sabes que tu vida corre riesgo. No se anima, no se avienta. Amén. Pero este hombre estaba fiel. Mi Dios me libera. Él me libera. A esa sierra que fuimos, hermanos, a predicar en Irán, hermanos, un lugar muy peligroso. Me dijo el pastor antes de subir y entrar en el pastor: vamos a orar a Dios. Y a uno no le gusta para nada que vayamos allá a predicar, a dar esos hombres para Cristo, pero vamos a orar a Dios. Peligros, hermanos, curvas, hermanos, un solo sentido de ida, uno de venida, hermanos, un carro, hermanos, se arrebasó a otro y se salió, hermanos, nos iba a dar, hermanos, pero Dios nos ha librado, no sabemos ni cómo. Amén, hermanos. Por el día que mi propia conciencia me acusa, hermanos, y vaya a querer, Señor, mandarme a un lugar donde siento que corre riesgo mi vida, hermanos. Casi no, pastorita, no puedo, mire, pastores, está pasando. ¿A qué tendré? Que no somos, que si en Cristo estamos, si morimos, vivimos para Cristo, y si morimos en Cristo somos. Amén, hermano. ¿Es ahora por qué te da miedo? Amén. Si hay algo que anda mal, tenemos que arreglar con Dios.
Si nuestra conciencia está tranquila, hermanos, no hay nada que estorbe dentro de nosotros, echamos ganas para el Señor. Amén, hermanos, para el Señor. Todo es para Él. Y este hombre, hermanos, en un solo día murió. No le dio la gloria a Dios y usó lo que sabía que era de Dios para lo que era perverso y malvado de este mundo. Por último, hermanos, Daniel, hermanos, tomó la determinación en su corazón de no contaminarse con la porción del rey. No contaminarse, no beber de su vino, no comer de su comida y mucho menos de sus banquetes. Amén, hermano, dijo, mírenme legumbres y agua. Amén. Y con eso, hermanos, en 10 días dice, pruébenos. Y prueben también a esos que van a comer de su banquete, de su carne, todo de sus vinos, prueben sus rostros de ellos. Y dice que en 10 días que lo probaron, el rostro de Daniel se miraba mucho más saludable. Y los otros, todos demacrados, hermanos. Todos demacrados. Así es que, hermanos, Dios nos da la sabiduría, hermanos, de poder confiar en Él, en su palabra, hermanos, y poder entender que todo lo que proviene del Señor. ¿Cómo está nuestra balanza de nuestra vida, hermano? ¿Hacia qué lado se va a cargar más el peso? ¿Hacia lo espiritual o hacia lo carnal, hermanos? Entonces, hermanos, si usted sabe, usted siente que su peso se está cargando más hacia lo carnal, es tiempo, hermanos, que digamos al Señor, quítame peso, hermano. Quitemos todo peso de vuestro pecado, hermanos. ¿Con qué, hermanos? Con el arrepentimiento de nuestros pecados, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, que quita todo peso de pecado, que estorba, que no te deja, hermanos, balancear tu vida, que no te deja, hermanos, proseguir hacia adelante, hermanos. Ya estamos en el peso de nuestro pecado, que estorba y que no te deja seguir hacia adelante. Entonces, hermanos, quitemos todo peso de vuestro pecado por medio de Jesucristo, de arrepentimiento, y va a ver que la balanza va a empezar a subir, hermanos. Amén, hermanos. Hicimos un experimento en una ocasión cuando éramos niños, cuando llegaron a subirse en el sub y baja. Arriba y para abajo, no se aventaban. ¿Cuántos amigos? Uy, unos que ni se acuerdan, hermanos. Traía mi mochilota atrás en la espalda, hermanos, y yo siempre abajo, hermanos. Mi hermanillo, el más flaquillo, hermanos, siempre estaba hasta arriba. Decía, ya, déjame a mí ahora. Y yo traía mi mochila y todo el peso. Y luego me faltaba tantito, hermanos, así, hermanos. Luego soltaba mis pies y me iba a desentonar y brincaba, hermanos. Pues está como está. De repente, hermanos, llega uno de mis hermanos también atrás y me quita la mochila. Y se va para arriba otra vez. Entonces mi hermano traía el peso, y así estábamos, hermanos. Era el peso, hermanos, lo que se llevaba siempre a aquel lugar cargado más. La balanza de Dios, hermanos, es que todos seremos puestos sobre esa balanza. Y Dios, hermanos, puesto sobre esa balanza, mirará y nos podrá decir, no tienes peso. Te quedé pesado así en balanza y fuiste hallado falto de peso. Falto de peso. Pero falto de peso. Por eso estás falto en sabiduría, falto en entender y dar la gloria a Dios, falto de poder dar y entender que las fuerzas que tienes es para servir a Dios. Amén, hermanos. Te he hallado falto de peso. Estás cerquitas de una anemia espiritual. Y luego, después de la anemia, viene la leucemia, cuando uno se cuida, hermanos. Después viene la muerte. Espiritualmente, hermanos, el cristiano, hermanos, primero se enfría. Y si no se atiende, hermanos, esos resfríos espirituales, hermanos,